¿Qué tal? En esta ocasión hablaremos del efecto producido por los recursos literarios para comprender el sentido global del texto. Dentro de estos recursos literarios, los más reconocidos son, y yo creo que ustedes también lo saben, las figuras literarias. Pero también encontramos otros recursos, como el trabajar con las estructuras narrativas, entre ellos el relato enmarcado, las narraciones paralelas. Del mismo modo, las disposiciones de la narración, tales como la bien sabida in media res y la in extrema res. En conclusión, es a partir del análisis de los recursos presentes en el texto que podemos evidenciar cómo estos contribuyen a construir el sentido de las obras. Revisemos entonces cómo operan estos recursos literarios y su efecto en el sentido global del texto. Comencemos con algunas figuras literarias, las que no solo usan los poetas, pues estos recursos estilísticos los usan también los escritores para transformar el lenguaje común y corriente en uno que sea artísticamente elaborado. Veamos una hipérbole. Tener presente, y recuérdenlo, que las hipérboles son estas exageraciones ya que trascienden lo verosímil, lo hacen deliberadamente para subrayar o enfatizar algo y así hacerlo más interesante o atípico. Atención, abro comillas, necesitaron 10 hombres para tumbarlo, 14 para amarrarlo, 20 para arrastrarlo hasta el castaño del patio. Cierro comillas, qué fuerza más descomunal, qué hipérbole, ¿no? Vamos ahora a ver la personificación. En la teoría literaria, la personificación es otra de las figuras retóricas más conocidas que se encuentra dentro de la ficción. Se trata de una clase de metáfora que consiste en caracterizar como humanos a cuestiones no animadas, como en este ejemplo. Abro comillas. La muerte llegó al lugar y pronto le extendió la mano al anciano. El viejo trató de huir, pero ya no tenía fuerzas. Fue abrazado por la muerte y arrastrado al más allá. Veamos la paradoja. Esta contradicción artística consiste en utilizar conceptos o ideas que son contradictorios entre sí, pero que juntos poseen un valor muy significativo, ¿ya? Podemos comenzar enunciando algunas paradojas, algo trivial. La típica, solo sé que nada sé. O esta otra, si quieres paz, prepárate para la guerra. Veamos cómo se da en el cuento El Otro, de Jorge Luis Borges. Abro comillas. He cavilado mucho sobre este encuentro, que no he contado a nadie. Creo haber descubierto la clave. El encuentro fue real, pero el otro conversó conmigo en un sueño, y fue así que pudo olvidarme. Yo conversé con él en la vigilia y todavía me atormenta el encuentro. El otro me soñó, pero no me soñó rigurosamente. Cierro comillas. Veamos ahora como recurso literario las estructuras narrativas. Comencemos por el relato o narración enmarcada. La técnica de la historia dentro de la historia consiste en incluir uno o varios relatos dentro de una trama principal. Una de las narraciones enmarcadas más importantes de la historia es sin duda Las Mil y Una Noches. Veamos ahora las narraciones paralelas como recurso literario para establecer el sentido global del texto, de la narración. Este tipo de narraciones, las narraciones paralelas, es una estructura de historias en la que el escritor incluye dos o más relatos separados, pero vinculados por un personaje, evento o tema común. Un clásico ejemplo es el cuento La noche boca arriba de Julio Cortázar. Veamos ahora las disposiciones de la narración. Comencemos por la famosísima in media res. Primero, recordar que la in media res es una locución latina que literalmente la podemos traducir como en medio del asunto. Como tal, es una técnica literaria en la cual la narración comienza en la mitad de los hechos, es decir, en plena acción, a mitad de la historia. Un ejemplo lo constituiría Cien años de soledad.
¿ya? En cuyo inicio podemos encontrar la retrospección a los orígenes de la historia. Por su parte, in extrema res, que también es una locución latina que se traduce en el extremo del asunto, ¿ya? Consiste en empezar una narración por el final de la historia o por un punto cercano a este final, en vez de hacerlo por su inicio. En otras palabras, esto es mostrando la situación a la que han llegado los personajes tras la peripecia vivida o las peripecias vividas. Un ejemplo es el cuento El regreso, ¿ya?, de Marjorie Lambe. Como pudimos observar, los relatos pueden sustentarse en variados recursos literarios, entre ellos las figuras literarias como la hipérbole, la personificación, la paradoja. También en las estructuras narrativas, como el relato o narración enmarcada, también en las narraciones paralelas. Del mismo modo, en las disposiciones de la narración, como la in media res o la in extrema res. El autor o narrador siempre espera que estés atento a ellos para comprender su incidencia en el sentido global del texto. Bueno, nos vemos.